Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la clase número 12, que está relacionado sobre los ciclos económicos. Esta es la última clase de este bloque. Y bueno, con la clase 9, 10, 11 y 12 realizaremos el próximo examen. ¿De acuerdo? Ok, comenzamos hablando un poco acerca de los ciclos económicos. Básicamente, los ciclos económicos vienen siendo aquellas fluctuaciones que son regulares de las actividades económicas a lo largo del tiempo. Voy a leer el concepto, después lo voy a explicar. Usualmente expresadas como variaciones del Producto Interno Bruto. Cada ciclo económico tiene varias fases y en primer lugar hablamos de auge o expansión, que es donde la actividad económica crece. ¿Ok? Después hablamos de la recesión, donde la actividad económica decrece o disminuye. Entonces allí estamos hablando que cuando existen recesiones, allí pueden ser un poco más delicadas, las llamamos depresiones, depresiones económicas, y si esa depresión sigue siendo muy intensa, la terminamos llamando crisis o recesión aguda. Nosotros normalmente hemos hablado y hemos escuchado muchísimo el tema del término crisis. Ay, estamos en una crisis económica. En realidad es como si fuese una recesión que perdura mucho en el tiempo y cada vez se va agudizando un poco más. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Y aquí tenemos una clasificación, ¿verdad? Vamos a ver cuáles tenemos dentro de esta clasificación. Tenemos tres. Los ciclos económicos pueden ser procíclicos, contracíclicos y acíclicos. Es decir, vamos a explicarlo de manera sencilla. Cuando hablamos de procíclica, son todos aquellos ciclos, ¿verdad?, que suben durante la expansión y bajan durante la contracción. Es decir, imagínense una actividad económica que cuando la economía de un país va bien, a ella también le va bien. Pero cuando la economía de un país le va mal, a ella también le va mal. Ya vamos a dar un ejemplo, pero también es importante destacar que las procíclicas también tienen una subclasificación. Entonces existen una de alta conformidad con el ciclo y otra de baja conformidad con el ciclo. Es decir, imagínense el mismo ejemplo, una actividad económica que cuando la economía está funcionando bien, ella sube muchísimo. Esa vendría siendo de alta conformidad con el ciclo. Mientras que existen otras donde, por ejemplo, imagínense que la economía va bien y esta variable puede irle bien, pero no tanto, o sea, no sube en la misma proporción. Entonces allí vemos una pequeña diferencia cuando está alta conformidad con el ciclo y cuando está la baja conformidad con el ciclo. Por su parte, tenemos también dentro de la clasificación la contracíclica. Aquí vemos un efecto contrario a lo que está ocurriendo. Imagínense, por ejemplo, cuando la actividad económica de un país está bien, a esa variable le va mal. Y cuando la economía de un país está mal, a esa variable le va bien. Son las que tienden a crecer durante las contracciones y a caer durante las expansiones. Un ejemplo, imagínense en la época de la pandemia le fue mal a todo el mundo, pero, por ejemplo, la industria farmacéutica le fue muy bien. Esa viene siendo contracíclica. Fíjense que si volvemos al ejemplo de procíclica, que olvidé decirlo, volvemos al mismo ejemplo. Cuando estábamos en época de pandemia, por ejemplo, veíamos que la parte de ahí cayó. Bueno, ¿qué cayó ahí? Cayó el turismo, cayó el transporte, ¿de acuerdo? Y alguien que sea contracíclico, en época de pandemia, bueno, el turismo le fue mal, al igual que, perdón, en el caso de procíclico,
El turismo le fue mal cuando estábamos en época de pandemia. Y en el caso de un ejemplo contracíclico, a la industria del entretenimiento online le fue bien en época de pandemia. Entonces a ellos les fue muy bien, mientras que las economías estaban muy mal. Entonces eso es contracíclico. Finalmente tenemos en la última clasificación acíclico, que son todas aquellas que no se mueven en la misma dirección que los ciclos económicos. En otras palabras, imagínense, por ejemplo, las exportaciones de China. Mira, puede pasar lo que sea, pero las exportaciones no paran. O sea, no importa que los países estén bien económicamente, estén mal económicamente, las exportaciones chinas no se detienen. Siguen facturando, facturando, facturando al mismo ritmo. ¿De acuerdo? Entonces allí tenemos esta pequeña clasificación. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar un poco de las variables macroeconómicas seleccionadas y sus propiedades en el ciclo económico. Aquí vamos a ver ejemplos. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de procíclica, con alta conformidad con el ciclo, bueno, allí tenemos el producto agregado, los productos sectoriales, las utilidades de las empresas, los agregados monetarios, la velocidad del dinero, las tasas de interés de corto plazo y el nivel de precios. Vamos a hablar un poco acerca de las tasas de interés, vamos a explicarlo. Fíjense, cuando la economía está muy bien, las tasas de interés a corto plazo se mueven muy bien, ¿ok? Pero incluso se mueven mejor que como se mueve la economía. ¿Por qué? Porque como la economía está funcionando, la gente está dispuesta a solicitar préstamos de corto plazo porque saben que lo van a poder recuperar lo más rápido posible, de inmediato prácticamente. Vamos a seguir con la clasificación. Seguimos con la parte procíclica, pero en esta oportunidad de baja conformidad con el ciclo. Y allí hablamos de la producción de bienes no durables, la producción de bienes agrícolas y recursos naturales, los precios de los bienes agrícolas y esos recursos naturales, y las tasas de interés de largo plazo. Volvemos al ejemplo de las tasas de interés, de largo plazo. La economía está funcionando bien. Bueno, ellas también funcionan bien, pero no en la misma proporción que tenían, por ejemplo, las de corto plazo. Entonces allí tenemos una diferencia importante. Lo siento. Vamos a continuar con otros ejemplos. Vamos a hablar un poco acerca de las contracíclicas, las que se comportan en sentido contrario. Tenemos los inventarios de bienes terminados, tenemos los inventarios de insumo de producción, la tasa de desempleo y las quiebras. Fíjense que cuando a un país le va bien, las quiebras son poquitas. Cuando a un país le va mal, las quiebras son muchas. Entonces ahí vemos la proporción contraria en las variables contracíclicas. Y bueno, finalmente, para cerrar esta parte, en las variables acíclicas, bueno, ya lo había mencionado, exportaciones de grandes países como China. Perfecto. Ok, ya terminamos esta parte. Ahora vamos a hacer un análisis importante de cuáles son los principales impactos que son generados y que generan ciclos económicos. En primer lugar, hablamos de shocks de oferta. ¿Qué es un shock? Bueno, la traducción al español pudiera ser impacto. Lo siento, me disculpan. Imagínense un impacto de la oferta. Es decir, cuando, por ejemplo, existen avances de conocimiento tecnológico, cuando la tecnología aumenta, cuando existen cambios climáticos, cuando existen desastres naturales,
eso puede generar un ciclo económico. Imagínense lo que ocurrió con la pandemia. Todos íbamos a un ritmo y llegó la pandemia, que no sé, vamos a clasificarlo como un desastre natural, y automáticamente, ¡pum!, todo cambió. Pero desde el punto de vista de la oferta. Si todos estábamos encerrados en casa durante la pandemia, entonces la oferta no estaba comprando. Y eso afectó la demanda, afectó el mercado y generó un cambio en el ciclo económico. Número 2, shocks de política o impactos desde el punto de vista de política, ya que las decisiones de las autoridades macroeconómicas pueden generar un cambio que termine convirtiendo el ciclo económico, lo vaya llevando a una dirección contraria. Por ejemplo, cuando una economía está mal y políticamente se toman decisiones macroeconómicas que beneficien la economía del país, entonces automáticamente el ciclo que va mal pudiera revertirse y cambiar a algo positivo. Y finalmente, desde el punto de vista de la demanda, también hay impactos. Generalmente son originados en el sector privado, como por ejemplo desplazamientos en el gasto de inversión o de consumo. En otras palabras, desde el punto de vista ya no de la oferta, sino de la demanda, imagínense las empresas que tienen que tomar la decisión entre, por ejemplo, ahorrar, consumir o invertir, dependiendo de la decisión que ellos tomen, eso podría originar un cambio y un impacto importante que va a terminar generando ese mismo cambio en el ciclo económico. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Y aquí vamos a hablar gráficamente lo que es el patrón hipotético de un ciclo económico. Vamos a ver cómo esto es una representación gráfica. Fíjense que hay dos líneas. La línea es, hay una línea azul y hay una línea roja. ¿Ok? La línea roja, vamos de izquierda a derecha, vemos cómo la línea va subiendo, va bajando, vuelve a subir y ya está terminando hacia abajo. O sea, esa línea representa un ciclo económico. Cuando sube, estamos hablando de un auge económico, la economía va muy bien. Cuando llega a bajar, entonces la economía está decreciendo y se torna negativa. Pero como cada ciclo, eso es un constante movimiento, sube y baja, sube y baja. Ahora bien, estamos determinando que si empezamos viendo cómo la gráfica sube, llega como a un punto máximo, que viene siendo este, ¿verdad? Llega como a un punto máximo y a partir de ahí comienza a bajar. Ese punto máximo se le conoce como cima. Imagínense como la cima de una montaña. Bien, y está representado con la letra C, cima con C. Ahora bien, ella empieza a bajar nuevamente, empieza a bajar, llega a su punto mínimo y allí también se le conoce como cima, pero cima con S. También hay una diferencia, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y entonces, para poder identificar cómo se comportan los ciclos económicos, vemos que hay tendencia al alza, tendencia al alza, tendencia al alza, luego tendencia a la baja, tendencia a la baja, y finalmente los puntos peak, cima con C cuando termina de crecer y cima con S cuando termina de decrecer. Ahora bien, este ciclo que aparece en este ejemplo, sube, baja, pero la línea azul representa la tendencia, ¿ok? Y vemos que esa línea de izquierda a derecha va creciendo. Es decir, a pesar de que existen ciclos económicos con crecimiento y decrecimiento, en este ejemplo,
La tendencia a largo plazo es que está creciendo la economía. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo, un poquitito más abajo. Vamos a hablar un poco acerca de los aspectos que debe tener un ciclo económico. Bueno, ya lo comentamos, cuando está creciendo estamos en una fase de expansión, cuando está decreciendo estamos en una fase de recesión o contracción. Hablamos de cima con S, es el punto más bajo de la actividad económica, y la cima con C o el pic o el pico es el punto más alto de la actividad económica. ¿De acuerdo? Esos son, en palabras simples, cuáles son los aspectos de un ciclo económico. Ahora vamos a ver dos gráficas. Voy a comenzar con la gráfica del lado izquierdo. Allí vemos también en un eje de coordenadas donde en el eje vertical está la actividad económica, en el eje horizontal está el tiempo. Vemos en esta ocasión una curva azul que representa el ciclo económico y una línea roja que representa la tendencia. Entonces allí podemos ver cómo de izquierda a derecha, similar al ejemplo anterior, está una línea que va subiendo, está en auge, llega a su punto más alto, conocido también como peak, como cima, como auge económico, y la economía deja de crecer, deja de estar una economía acelerada, deja de crecer, está decelerando, empieza a caer, se produce la recesión. Fíjense que cuando llega a la cima, a su punto más bajo, podemos estar hablando de que hay una crisis económica, y luego de una crisis económica siempre viene una reactivación que va acompañada de una expansión y bueno, finalmente se produce la fluctuación cíclica. ¿De acuerdo? Así funciona. Fíjense que para este ejemplo, ese último proceso de expansión, de crecimiento en esta parte final, ocasiona que la tendencia sea hacia el alza. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de lo que está del lado derecho. Esta es otra gráfica. Ya sabemos que en el eje vertical de las coordenadas están las variables y en el eje horizontal está el tiempo. Imagínense entonces, esta es una gráfica de un ciclo económico que comienza con crecimiento, llega a su auge económico, empieza a caer, llega hacia lo que se llama crisis económica, vuelve a subir y llega otra vez a otro pic, vuelve a bajar y llega a otra cima y vuelve a subir. Así funciona cada ciclo económico. Pero hay otra cosa que se estudia. Nosotros queremos saber cuánto tiempo dura un ciclo económico. Entonces, para poder saber cuánto tiempo dura un ciclo económico, tenemos que medir la distancia que hay entre una cima y la otra cima. ¿Ok? Cuando nosotros encontramos y medimos esa distancia, podemos determinar la longitud o la frecuencia del ciclo económico. A pesar de que no es una medida exacta, bueno, nos puede ayudar para tratar de predecir el comportamiento de los ciclos económicos. Por otro lado, también nosotros queremos saber cuando una economía está creciendo o cuando está decreciendo, qué cantidad, en qué proporción crece. Para eso medimos la amplitud. ¿Qué tan amplio? ¿Ves? Por ejemplo, en este caso, este ciclo de crecimiento fue menos amplio que este ciclo de crecimiento. Este se ve un poco más amplio. Entonces, los conceptos de longitud y amplitud son fundamentales
para poder estudiar los cambios en los ciclos económicos. Bien, vamos a hablar de unas consideraciones finales. En primer lugar, los ciclos económicos son desviaciones sincronizadas de variables macroeconómicas importantes respecto a su tendencia. Eso lo que significa es que los ciclos económicos ayudan a entender todas las variables macroeconómicas que son importantísimas para el estudio de la economía y para prepararse. Si yo logro determinar cuándo un ciclo va a dejar de crecer, yo puedo prepararme para la caída de la economía. Y cuando está cayendo y yo logro llegar a su punto más bajo, ya yo sé cómo puedo prepararme para un nuevo auge y para una nueva activación de la economía. Por su parte, un ciclo viene siendo una expansión que se presenta al mismo tiempo en diversas actividades económicas. Luego viene una contracción también general de las mismas variables. O sea, esto es una forma de decirlo con otras palabras. Primero viene la expansión y después viene la contracción. Importante, los ciclos, a pesar de ser recurrentes, no tienen un periodo fijo. O sea, no es que aquí va a haber un crecimiento cada 2 meses. No funciona así, porque existen muchas variables que pueden modificar el comportamiento. Ahora, es importante también señalar que cada ciclo va a comenzar en una cima con S, es decir, en su punto más bajo. Allí es donde comienza el ciclo. Pasa por una fase de expansión hasta que la economía alcanza ese punto máximo o el peak, y a partir de allí comienza un periodo de contracción hasta que la economía alcanza otra cima. Es decir, el ciclo completo va de una cima a la siguiente. Esto es pregunta examen, prácticamente. Por su lado, la contracción económica va a ocurrir entre un pic, que es el punto más alto de crecimiento, y una cima, que es el punto más bajo de la recesión. También se le conoce como recesión, ya lo acabo de mencionar, y cuando es muy, muy, muy fuerte, puede llamarse a depresión y finalmente crisis económica. Con respecto a la amplitud, sencillamente que hay un concepto, viene siendo la magnitud del cambio en la actividad económica entre un pic y una cima. Y en cuanto a la longitud, viene siendo la cantidad de tiempo que transcurre entre 2 pics o 2 cimas. Allí podemos medir, de acuerdo a la longitud, cada cuánto tiempo ocurre el crecimiento económico o cada cuánto tiempo ocurre la depresión económica. Y ya con eso damos por finalizada la grabación de la clase de hoy.